Yo era materialista. Yo no creía más que lo que yo podía ver poniéndolo debajo del microscopio. El coche empieza a girar sobre sí mismo. Digo, adiós, me muero, adiós a la vida. La vida mía pasó en segundos delante de mí. Un globo de luz cegador entró en el coche. El coche estaba de 5 metros de longitud a 3,5 metros reducido, hecho un acordeón. Y yo salgo de allí ileso. Paseando por una ciudad alemana, veo una tienda que se llamaba, traducido al español, Muñecos Mágicos. El escaparate estaba lleno de brujos, de no sé qué, de pinochos, de todo. Digo, pues mire, quiero el Merlín que tenéis colgado en el escaparate. Y a los 3 días voy a la calle, llego a la tienda, llego a la esquina y me encuentro una papelería en la esquina. Saco el recibo, calle tal, número tanto, Muñecos Mágicos. Me sale un señor mayor. Yo llevo 26 años en esta papelería y aquí nunca ha habido una tienda de muñecos. Yo entré en una dimensión paralela. Hoy tengo el honor de presentarles al doctor Manuel Zapata. Él es una eminencia internacional en investigación médica y siempre tuvo un enfoque de la vida materialista y muy, pero muy escéptico, hasta que de pronto la vida lo enfrentó a situaciones extraordinarias que se anima hoy a compartir con nosotros, que hicieron que su perspectiva de la realidad cambiara completamente. Bienvenidos a Lo Invisible. Manuel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Es un gusto para mí poder contar con su presencia en el canal y que nos comparta su testimonio, que es sumamente interesante. Yo estuve investigando un poquito y me resultó realmente muy interesante. Sé que a las personas les va a gustar poder contar con su testimonio hoy. Muchas gracias. Pues gracias a ti por tu interés, ¿no? Manuel, para las personas que no le conozcan, ¿cómo podría definir brevemente quién es Manuel Zapata? Pues bueno, yo me defino de la siguiente manera. Un niño muy interesado, un niño que de pequeño tuvo videncias de lo invisible, pero que tuve la inteligencia de no decírselo a nadie, simplemente me comí mis miedos y un buen día dije ya no quiero ver más nada, ¿no? Y me olvidé del tema. Siempre con una curiosidad, digamos, enorme, que yo era muy curioso de todo, por todo lo que yo veía, que no entendía, todo lo de mi entorno. Y una cosa tenía clara, yo he venido a vivir aquí por algo, y ese algo es, yo tengo que ayudar a los demás, tengo que hacer algo que le sirva a otros. Y si no le sirve a otros es una vida perdida. A esa conclusión llegué yo bastante temprano en mi vida, ¿no? Y efectivamente así fue. Yo me tenía clarísimo que la profesión que yo deseaba era médico y me metí en la carrera de medicina. Mis padres eran personas muy modestas. Mi padre un maestro que en los tiempos en que yo nací, en que yo crecí de niño, se decía tienes más hambre que un maestro de escuela, porque ganaban poquísimo los maestros. Pero mi padre me dijo, mira, si quieres estudiar, tú tienes que ser tan bueno que tengas una beca. Y si tienes una beca, yo pago, si hace falta pagar algo más, yo lo pago. Pero lo que yo no puedo hacer es costearte los estudios. Y efectivamente, fue así. Tuve un buen expediente académico y con mis becas, pues yo estudié. Cuanto más estudiaba medicina, más me interesaba a mí esa maravilla que es el cuerpo humano. Esa máquina de una parte tan perfecta y de otra parte tan con tantísimos defectos, ¿no? Que yo ya decía a esa edad, digo, pues se podía haber hecho mejor. Por ejemplo, el hecho de que tengamos que echar en el váter todos los días nuestros desechos, digo, si hay hornos pirolíticos, pues se podía inventar el hombre pirolítico. Y todas esas ideas me pasaban a mí de niño por la cabeza. Siempre unas ideas muy raras que compartía con los demás y decía, tú estás loco. Tú estás loco es la frase más frecuente que yo he escuchado en mi vida, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos. Tú estás loco. Pero yo creo que no estoy loco, sino muy interesado por la maravilla y el misterio que supone la vida, ¿no? Cuando terminé la carrera de medicina, pues yo tenía muy claro, o sea, una de mis grandes aficiones eran las enfermedades de la sangre. Me atraían muchísimo todo lo que sea la leucemia, la anemia, todo esto, ¿no? Entonces, pues empecé a hacer la especialidad de medicina interna con el catedrático de medicina interna que me tomó muchísimo cariño, el que fue catedrático durante el estudio, un hombre encantador que yo lo tengo con un recuerdo como si hubiera sido mi padre académico, como yo le llamo. Entonces, pues mira, sí, tú vas a estudiar medicina interna. Bueno, estuve estudiando y tal. ¿Qué es lo que pasa? Le guste o no le guste a los demás, mi padre era un hombre
maestro, no tenía ideas políticas ninguna, pero su carrera la hizo durante la República y como maestro joven lo tacharon de comunista y no lo fusilaron de milagro, porque allí ocurrió un milagro que si tuvo 39 días en la celda de fusilamiento y gracias a un hecho anterior, que yo ya digo que no es ninguna casualidad, durante la toma de Utrera, que es donde mi padre estaba de maestro, pues eh, cayó un guardia civil herido en el zaguán de la puerta. Mi padre vio que estaba sangrando, salió de la puerta, lo cogió, lo metió dentro de casa, tenía una herida en la femoral, le hizo un torniquete y le salvó la vida hasta que vinieron a recogerlo. Cuando después lo achacaron de comunista y lo metieron en la celda de fusilamiento, ese guardia civil apareció allí: don Miguel, no tenga usted miedo, que a usted no lo van a fusilar, porque yo todos los días lo voy a tachar de la lista. Y se pasó 39 días, se dice pronto eso, apareciendo en la lista de los que iban a fusilar. Y como estaba tachado al día siguiente, pues volvía a aparecer en la lista otra vez, ¿no? Y él pasó. Y entonces yo no estaba contento con la dictadura. Yo crecer con una dictadura, un hombre, mi padre no era de ideas políticas, pero yo tenía una idea de libertad de expresión, era mi máxima. Y en una dictadura, como era la de Franco en los años 40, pues no se podía tener libertad de expresión. En los años 50 todavía menos. Entonces decidí irme fuera de España. Digo, me voy a ir al tercer mundo, que allí es donde más puedo yo ayudar. Y empecé a tramitar mi viso, que eso en estos tiempos de Franco era muy difícil, a Camboya. Me dijeron, va a tardar 2 o 3 meses el visado. Estamos hablando de Camboya. En el tiempo de este trámite me llamó mi maestro Antonio Aznar: Manuel, tengo aquí una oferta de un médico investigador en Alemania para un proyecto de investigación en leucemias. ¿Por qué no te vas allí en vez de irte a Camboya, que yo lo considero una locura? Y cuando ya haya terminado ese proyecto, si quieres desde allí, ya das el salto. Total, que yo digo, bueno, pero no me van a escoger a mí. Mandé mi currículum y me escogieron. Y con 27 años me fui a Alemania sin tener ni idea de alemán. Entonces, ahí empezó mi carrera como médico. ¿Qué es lo que pasó? Que yo, con la curiosidad tan tremenda que me guiaba, yo quería, bueno, ¿qué son las hemofilias? ¿Qué son las hemorragias? ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo yo hacer? Una curiosidad, siempre pensando cómo podía yo ayudar a los demás. Nunca pensé en un proyecto de investigación para mi propio bombo, de descubrir algo importante, sino que aquello pudiera directamente servir a alguien. Fui fundador de Eurotrasplante y eso me hizo relativamente famoso en Alemania, lo que llevó a que yo, como médico alemán, un pardillo que llega allí sin saber alemán, ¿no? ¿no? Y de pronto me llaman de la Universidad de Hannover a dirigir el departamento de inmunología, que es la especialidad que yo había hecho allí. Y entonces, esto es algo de lo que sueña cualquier alemán con este puesto que yo tengo. 20 empleados a mi cargo con 31 años, ¿no? Dinero, el que a usted le haga falta, aparatos los más modernos que usted encuentre, todo lo que usted necesita a su disposición, pero investíguenos usted esto, ¿no? Y así fue como yo me hice un nombre en Alemania, ¿no? Entonces, yo pienso, si no hubiera sido por mi maestro Antonio Aznar y por esa carta, ya ahí empecé yo a ver que había alguien que me protegía desde fuera. Porque estando yo si hubiera ido a Camboya, surgieron las mareas rojas y a todos los que estaban allí, que no eran extranjeros, que no eran camboyanos, y sobre todo si estaban invitados por el príncipe de Camboya, les cortaron la cabeza, las mareas rojas. Yo hubiera muerto allí. Y dije, qué suerte he tenido. En ese momento yo le llamé suerte, pero yo empecé a decir, bueno, pero esta suerte, alguien ha propiciado esto, no puede ser casualidad. Todo esto, hay alguien que mueve los hilos para que a mí no me pase nada. Me dediqué a la investigación, terminé, me volví a Alemania, mi programa de investigación, y total, que cogí un cierto nombre como investigador, ¿no? Pero ten en cuenta, como dices, ¿cómo te definirías como médico? Yo era materialista. Yo no creía más que lo que yo podía ver, poniéndolo debajo del microscopio y viendo qué es lo que pasaba allí. Todo lo demás a mí no me interesaba, ¿no? Pero había algo que me decía, tiene que haber algo más. Pero yo, bueno, te habrá algo más, pero a mí no me interesa. Cuando ya me cansé de la investigación, y te voy a decir por qué me cansé de la investigación. Lo primero, porque había mucha competencia en el sentido de que a mí me preguntaban, ¿cómo van tus resultados? Y yo inmediatamente se lo decía. Y ellos cogían y publicaban mis resultados como si fueran suyos, ¿no? Y una guerra sucia dentro de los investigadores, en la que yo nunca entré. Después,
ahora que estamos hablando tanto aquí de corrupción, digo, no todas las personas son corruptas, porque a mí la industria decía, pero mire usted, usted tiene ahí reactivos para tipificar los tejidos, eso vale una fortuna. ¿Cuánto quiere usted por esto? Ponga usted una cifra. Digo, no. Esto es programa de investigación científica y yo no puedo ganar dinero con ello, ¿no? Siempre rechacé cualquier tipo de soborno, ¿no? Total, que en un momento dado empezaron a ocurrirme cosas extrañas y dejé, como digo, la universidad y compré un centro de diagnóstico privado que era muy pequeñito, un centro de diagnóstico en Baden-Baden, una ciudad alemana muy conocida, muy célebre, que tenía 5 empleados y 150 metros de espacio. Digo, mira, yo aquí, este hombre lo tiene esto totalmente anticuado. Yo conozco los últimos medios de diagnóstico, yo esto lo voy a modernizar y con eso creceré un poquito y podré estar aquí hasta mi jubilación. Y lo que pasó se me desbordó, porque 4 años más tarde, yo tenía 2.220 empleados y 3.500 metros de laboratorio. Trabajaba para todo el sur de Alemania, procesaba de 6 a 8.000 pruebas diarias, ¿no? Donde yo elaboraba todos esos informes. Bueno, ¿te quieres creer que ese éxito me hizo feliz? Todo lo contrario. Es la época más desgraciada de mi vida, porque yo dije, tú has sido médico por vocación y te has convertido en un empresario que gana dinero para pagar 220 sueldos y te está ganando también un buen dinero. Eso no es lo que yo quería, pero tengo que resignarme a que no me queda más remedio que seguir hasta que me jubile. Yo no puedo dejar en la estacada a 220 personas, ¿no? No era capaz de hacerlo. Doctor, ¿qué acontecimientos finalmente marcaron de alguna forma su vida para que inicie este cambio profundo de entendimiento de qué es la vida, la muerte, la realidad? ¿Cuáles son los cambios que empieza a vivir, las experiencias? Todavía sin creer en nada. No es que yo me planteara, te estás equivocando, hay algo y tal. Yo seguía siendo un materialista, pero decía, pero aquí hay algo que me está indicando que yo cambie de vida. Pero no puedo, dije yo. Bueno, un buen día pues me llama un amigo para cenar a 20 kilómetros de donde yo vivía. Me voy con mi Mercedes recién estrenado, últimos cosas antidesblocante, antideslizante, todo lo mejor, todo lo más seguro del mundo, ¿no? Y me voy con mi cochecito, estuvimos cenando, los dos abstemios, yo no bebía nunca alcohol cuando conducía y él no había probado nunca en su vida el alcohol, y estuvimos toda la noche hablando. Había un compañero suyo que precisamente era de Granada y estaba de visita allí. Hay un alma que nos sobrevive o no. Que no, hombre, que no. Yo decía, cuando tú te mueres, te entierran o te incineran y si te entierran, te vas pudriendo, alimentas gusanos, creas nueva vida, pero la nueva vida que yo creo son los gusanos. Esos gusanos se alimentan animales y ese es el ciclo de la vida. Pero la mía termina cuando yo me muera, ¿no? Estaba plenamente convencido de ello. Y mi amigo, que es psiquiatra, por cierto, vive todavía, y da la casualidad de que vive aquí en Granada y somos muy amigos, mi amigo el psiquiatra decía lo mismo que yo. Y él, no, mi amigo el psiquiatra, perdón, decía que sí, que tiene que haber algo, algo que nos sobrevive. Y el otro compañero médico y yo decíamos que no, total. Que digo, bueno, hemos terminado la cena, yo me voy a casa. Yo vivía solo porque estaba recién divorciado de mi segunda mujer. Entonces, yo me monto en mi coche. Este chico le dice, Pepe, ¿por qué no te vas con Manuel? Que Baden-Baden es una ciudad preciosa y yo mañana voy a recogerte. Dice, pues bueno, mira, sí, digo, sí, encantado, venga, súbete en el coche. Se sube en el coche, estoy arrancando el coche, abre la puerta y se tira fuera del coche, que cayó en plancha, fuera del coche. Pero Antonio, ¿qué te pasa? No te iba es que no quiero molestar a nadie mañana. Pero si yo que no molesta a nadie, vente, venga, que no, que yo me voy con Pepe, que yo me voy con Pepe. Bueno, ya está. Tío, se ha vuelto loco, ¿qué vamos a hacer? Me vuelvo 20 kilómetros, una autovía sin curvas, totalmente recta, una noche como raramente en Alemania, seca, con estrellas y con luna, buen clima, y digo, bueno, yo ahora no tengo prisa, voy a ir a 100, 120, voy con mi coche. Mira, tal y como te lo cuento y se me pone la carne de gallina cada vez que lo digo. El coche empieza a girar sobre sí mismo, yo tengo las manos sobre el volante, pero es como si se hubiera vuelto loco el coche. Y digo, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué está pasando?
y veo que el coche se va hacia la pared de cemento de la autovía lateral. Digo, adiós, me muero, adiós a la vida mía pasó como en segundos delante de mí, y escucho un impacto, bueno, un momento antes del impacto, un globo de luz cegador entró en el coche y se puso entre el conductor y el salpicadero del coche. Un choque que yo escucho pero que no siento, oscuridad absoluta. Entonces en ese momento dije, pues sí que hay vida después de la muerte, porque yo tengo conciencia de quién soy y yo tengo que estar muerto. Mi cuerpo tiene que estar ahí destrozado. Pero de pronto empiezo a tocar, pero si estoy dentro de mi cuerpo. Voy a intentar salir del coche, salgo del coche, ni un moratón, ni un síndrome de latigazo del cuello con ese choque. Y cuando veo el coche ya venía gente detrás y la policía llegó enseguida, porque ya la habían llamado por el choque este. El coche estaba de 5 metros de longitud a 3,5 metros reducido, hecho un acordeón. Y yo salgo de allí ileso. Viene la policía, lo llevamos ya está la ambulancia pedida, vamos inmediatamente. Digo, mire usted, no, yo no necesito la clínica, yo estoy bien. No, usted tiene que estar muy mal, que no estoy mal. Meten la linterna en el coche y fíjate tú, tenía 4 o 6 airbags y ninguno había saltado. Con ese impacto, usted tiene que denunciar a la Mercedes. ¿Cómo es posible que con este impacto los airbags no habían funcionado? Y yo dije, sí, debería, pero es que yo no he sufrido ningún daño, yo no puedo denunciar a la Mercedes, ¿no? Ese coche, peritos de la Mercedes lo examinaron por todas partes, nunca pudieron saber por qué no habían saltado los airbags. Bueno, pues ahí quedo. Me meto en casa en la cama, entro en shock y escucho una voz que sonaba como de ultratumba, una voz profunda y muy fuerte, último aviso. Mira, se me puso toda la carne de gallina. Digo, ¿último aviso? ¿De qué? Digo, bueno, pero ¿último aviso de qué? La voz desapareció. Bueno, al día siguiente me levanto y en ese momento se me hace la luz. Último aviso quiere decir que o cambias de vida o el próximo es mortal. La mañana siguiente sonó el teléfono que estaba en mi mesilla de noche y era este que no se había querido venir conmigo, que me llama por teléfono y me dice, hola Manuel, ¿qué tal? Digo, ¿qué pasa Antonio? ¿Qué me llama? No, que quiero saber si llegaste bien a casa. Digo, perfectamente. Sí, de verdad, sí. Pero yo te estoy diciendo, ¿por qué no te viniste conmigo? No, porque no quería. Digo, mira, no me cantes milonga a mí. Hubo algo que ocurrió que hizo que tú no te vinieras conmigo. Bueno, pero no se lo cuentes a Pepe, que es psiquiatra, y me va a decir que estoy loco. Yo escuché una voz que decía, salte del coche. Y yo, me está echando del coche. Te miré, y mientras tú estabas arrancando el coche con tu boquita cerrada, y la voz mucho más fuerte, que te salgas del coche. Entonces me tiré fuera del coche, como tuviste. Y entonces le conté el accidente y dice, ahora creo que hay algo que nos protege y hay un mundo espiritual más allá del material. Digo, pues sí, yo también. ¿No? Cuando yo dije, tengo que cambiar de vida, después del accidente que yo llamo Ave Fénix, digo, esto es un renacimiento, me han permitido renacer, pero yo tengo que cambiar de vida, tengo que vender el laboratorio sea como sea, tengo que librarme de él. Eso era un sábado, el lunes llego, llamo al director de administración, que tenía ya cierta amistad con él. Manfred, ven para acá, pon esto en venta. Se me queda, ¿te has vuelto loco? Si esto está creciendo todavía, pero si esto es una maravilla, es que de centro a sur de Alemania, desde el centro de Alemania hacia el sur, no tienes competencia. Eres el único que hace determinaciones raras, no solamente las hace, sino que las interpreta, y el médico sabe lo que significa el análisis que tú has hecho, ¿no? Que lo pongas en venta y te voy a dar 3 meses de plazo. Si en 3 meses no lo has vendido, hago un plan de despido. Eso es tu ruina. Digo, bueno, pues me arruinaré y viviré arruinado. Pero de ahí no me bajo. Bueno, pues me quedo en mi despacho, el otro se me fue con la cabeza agacha. Y hay que ver, esto te va a asombrar. 1 hora y media más tarde, no puedo decir exactamente cuánto, se abre la puerta de conexión y entra mi secretaria en mi despacho, doctor Zapata. Tengo al doctor Kramer al teléfono. Digo, ¿qué querrá este? Pásamelo. El doctor Kramer era el que en el norte de Alemania tenía un centro de las mismas dimensiones que el mío, pero habíamos hecho un pacto de caballeros
de centro al sur es para mí y del centro al norte es para ti. Si uno de tu parte quiere venirse conmigo, yo te aviso para que lo convenzas a ver qué es lo que has hecho mal y al revés. Y funcionábamos perfectamente. Y me encuentro, bueno, Jürgens, ¿qué es lo que quieres? Pues para saber cómo estabas. Digo, sí, muy bien. Mira, yo te pregunto, ¿tú te has planteado vender tu laboratorio? Tuve que disimular que me quedé sin saliva. Digo, sí, pero ¿qué mosca te ha picado? Yo estoy muy contento con mi laboratorio. Dice, mira, sí, pero yo soy un megalómano y tú lo sabes que yo soy un megalómano y yo quiero ser el más grande y mientras tú estés ahí, yo no puedo ser el más grande. Por eso dime cuánto quieres por tu laboratorio. Digo, mira, nuestro director de administración que se encuentra en Irredaste, 3 meses más tarde estaba libre. Doctor, ¿usted ha vivido fenómenos que puedan de pronto desafiar lo que nuestra visión habitual de tiempo, espacio, eh, o el mismo concepto de la realidad, de cómo entendemos la realidad? Sí, vamos a ver. La realidad en que yo vivo en realidad es una ficción, es un holograma que yo estoy viviendo, ¿no? Esa realidad. El tiempo lineal es una ficción, es una ilusión, ¿no? Y yo creo también, porque hubo un japonés que ganó el premio Nobel por esta afirmación, incluso tuvo demostraciones con ejemplos vividos, que posiblemente estemos viviendo muchas vidas paralelas al mismo tiempo y que al lado de esta dimensión en la que yo soy Manuel Zapata y soy médico, posiblemente paralelamente a esta estoy viviendo como abogado o como comerciante o como lo que sea, ¿no? Para aprovechar diferentes aspectos de la dualidad al mismo tiempo. Y yo me he estado confrontado en varias ocasiones de mi vida con dimensiones paralelas, en las que yo, no solo porque esto me lo puedo imaginar yo, pero estando con otra persona, he vivido, al día siguiente hemos vivido algo, los dos juntos, que al día siguiente se ha demostrado que era de una dimensión paralela. Y hemos vuelto al sitio anterior y nos hemos encontrado, sí, el mismo sitio, pero con otras personas. Cuando yo estaba haciendo la formación en terapias regresivas, esto es lo más impactante de todo. Es tan impactante que JJ Benítez estuvo aquí visitándome para que le explicara el caso y que si yo tenía pruebas, y las tenía, y se quedó asombrado de que yo tuviera pruebas de aquello. Bueno, tuve que hacer, para poder entrar en la formación en terapia regresiva, tuve que hacer 20 sesiones de terapia individual regresiva con un terapeuta reconocido por el maestro Detlefsen, que es el Thorvald Detlefsen, ¿no? Y en esas 20 sesiones de terapia, durante la cuarta o la quinta, las hacíamos por la mañana, durante el día tenía que escribir un protocolo y hacer un dibujo de lo que yo había vivido en hipnosis, y ya después me iba a la siguiente sesión. Y por la mañana, paseando por la ciudad Wiesbaden, una ciudad alemana, Wiesbaden, una ciudad peatonal, como puede ser la calle Sierpes de Sevilla o cualquier otra calle peatonal. Y me veo una tienda que hacía esquina a una calle lateral, a una calle colateral, que se llamaba, traducido al español, Muñecos Mágicos. El escaparate estaba lleno de brujos, de no sé qué, de pinochos, de todo, pero en el centro del escaparate había uno de tamaño natural, pero casi natural, totalmente de esta altura, con su peluca, su barba, no, unos ojos que cada mañana cuando me levanto y los miro digo, tienen vida estos ojos. Bueno, y digo, esto lo tengo yo que llevármelo conmigo. Es que me está llamando, si es que me está diciendo, entra y llévame contigo. Total, que entro y vienen dos señoras mayores. Muy buenas tardes, señor, ¿qué quiere usted? Digo, pues mire, quiero yo lo etiqueté ya, porque para mí es el Merlín que tenéis colgado en el escaparate. Hay que ver qué casualidad. Mire usted que aquí tenemos 1.300 catalogados de diferentes tipos y va usted a escoger el único que no vendemos. Digo, pues sí, coja usted otro, mire usted hay otros muchos, mire usted qué bonito es. No, mire, no me venga, no me van a convencer. Yo me voy, o es ese o ninguno, yo me voy. Total, que hago la intención de salir de la tienda y mientras salgo de la tienda me cogen del abrigo que llevaba. Espere usted, señor, espere usted. Es que este pertenece a la familia y se comunica con nosotros y me ha dicho que quiere irse con usted y tenemos que doblegarnos a eso. Bueno, ¿cuánto queréis por él? Pues 30 marcos, entonces era marcos alemanes, ¿no? Me pago los 30 marcos y me voy más feliz que el mundo con mi Merlí.
Lo pongo en el hotel, en la descalzadora, y hablo contigo. Querías venirte conmigo, ¿verdad? ¿Te acuerdas ya? Sí, claro, claro. Es que nosotros hemos tenido una vida conjunta, ¿no? Y parecía como si me guiñara el ojo. Yo he sido seguramente, no sé qué habré sido, si habré sido mago como tú, si he sido tu amigo, tu enemigo, total. Hablaba con él. Y a los 3 días, no se me ocurre cosa mejor que decir, oye, Merlín, te veo muy solo. Y cuando llegue a casa vas a estar más solo todavía, cuando lleguemos a casa. Voy a ir a por una bruja que te haga compañía. Y el otro, dio la impresión de que es un, como un resplandor en los ojos. ¿Lo ves? Yo sé que tú quieres eso. O sea que me voy a la calle, llego a la tienda, llego a la esquina y me encuentro una papelería en la esquina. Digo, ¿qué es esto? Habré equivocado de esquina, ¿no? Calle arriba, calle abajo, la tienda de muñecos no existe. Y ahí en donde estaba la tienda de muñecos hay una papelería. Digo, pero si tengo el recibo, saco el recibo, calle tal, número tanto, muñecos mágicos. Digo, pues voy a entrar. Entro en la tienda, me sale un señor mayor. Buenas tardes, señor, ¿qué desea? Oye, usted, las dos señoras que tenían aquí la tienda de muñecos. ¿Qué dice usted? Aquí no ha habido nunca una tienda de muñecos. Yo llevo 26 años en esta papelería y aquí nunca ha habido una tienda de muñecos. Digo, ¿qué me dice usted de esto? Dice, yo no sé de dónde se ha sacado usted eso, pero mío no es y de aquí no ha salido. Y aquí lo tengo. La demostración de que hay vidas paralelas. Yo entré en una dimensión paralela, el Merlín me llamó para que yo me lo llevara con él y salí afortunadamente a la dimensión original, que otros muchos que se pierden y no aparecen, creo que se quedan atrapados en una dimensión paralela y ya no tienen vuelta aquí. Claro, tanta gente desaparecía, ¿no? Que de repente se fuma de la Tierra. El mismo caso de Jacobo Greenberg, por ejemplo, que de un día para otro desapareció. Y la niña esta de Romina y Albano, que se perdió, que no tiene no tiene nadie, sabe nadie dónde está. En fin, hay muchos casos, ¿no? Fíjese que tuve la suerte algunos años atrás de conocer una persona de Perú, de Lima, y él decía que iba por su coche un día por la noche en una ruta que hacía habitualmente de trabajo a casa, y para esquivar a la policía que hacían controles se metió por una calle, la primera a la derecha, y entra a esa calle y era todo como de los años 50, muy bien mantenido, y decía que hermosa esta calle. Pensaba, esto debe ser patrimonio, nunca lo había visto. Y un par de personas se cruzó, lo vio, estaba muy vacía, un par de personas se cruzaron con él y lo miraron como sorprendido el coche, para él era un coche muy normal, y siguió, y quedó dándole vuelta a esa calle. Al día siguiente quiso buscar la calle y no la encontraba, la buscó en la buscó en el mapa y no existe. Pero él dice, yo estuve en esa calle, atravesé esa calle. Pues sí, 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 yo creo que mm, muchas veces sin darnos cuenta cruzamos dimensiones paralelas, pero no nos damos cuenta, es una cosa fugaz, a lo mejor tenemos como un fogonazo o algo, pero no lo hacemos caso, ¿no? Y entonces fue cuando inicié mi contacto con el mundo esotérico. En un primer lugar, vi la cantidad de charlatanes que hay en ese mundo. Digo, esto es lo que yo creía, pero empecé a encontrarme personas serias, ¿no? Y sobre todo vi con unos discípulos de Alan Kardec, no sé si lo conoces, Sí, perfectamente. unos discípulos de Alan Kardec que tenían una célula espiritista. Digo, mira, yo no creo en los espíritus, vente con nosotros que te vamos a indoctrinar para que veas que sí que hay un espíritu y que hay muchos espíritus aquí alrededor nuestro, que no han pasado todavía la luz porque tienen algo que decir o porque ya están más allá y están aquí como guías espirituales y como ángeles de la guarda. Y ahí hice mi primera experiencia con espíritus, una experiencia muy enriquecedora que todavía yo no me la creía. Digo, esto deben ser imaginaciones, casualidades, pero, pero no, ya dije yo, aquí hay algo. Entonces, después de eso, pasé a estudiar terapias regresivas que trata de mis conceptos de cuerpo, alma y espíritu, diferentes religiones. Me empecé a ocupar hasta llegar, como he llegado yo hoy, a mi propio concepto de lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y así se inició mi carrera. Hice la formación, conocí a Bert Hellinger, hice la formación en constelaciones familiares con él. Bueno, no, lo estuve acompañando 2 o 3 años. Tuve un gran maestro de terapias regresivas, que es Thorvald Detlefsen. No sé si has oído hablar de un libro suyo que se llama Vida y Destino Humano. Ujú. Pues ese libro es de mi maestro Detlefsen. Oh.
ese me enseñó, digo, qué suerte estoy teniendo yo, que estos grandes maestros están apareciendo en mi vida y que yo sé ir con ellos, ¿no? Sé llegar a ellos, ¿no? Y así, después, en un momento dado, empecé, digamos, a conocer, porque como yo ya no practicaba de médico, había visitado la escuela, la facultad de psicología, me conmutaron muchas asignaturas y me dieron no psicólogo, sino reconocimiento como psicoterapeuta, ¿no? Yo me voy a dedicar a la psicoterapia, ¿no? Y ahí fue donde hice yo una serie de experiencias. Con Detlesen tuve regresiones maravillosas donde yo vi lo que he sido en vidas anteriores. Me convertí en un profundo creyente de la reencarnación. Y, como siempre, todas estas cosas fueron puertas que se me fueron abriendo. Llegaron a mí. Encontré una escuela de astromedicina en Múnich. Astromedicina. Astrología aplicada a la medicina. Para mí la astrología hasta ese momento era una charlatanería absoluta. Pero estuve allí, aquello me interesó. Digo, pues mira, aquí hay algo y tal. Y total, que hice una formación en 3 años de astromedicina y astrología psicológica, con un segundo título de doctor que tuve en ciencias esotéricas. Pero yo me avergonzaba de que estaba, digo, con lo que tú has despotricado de la astrología y ahora estás estudiando astrología. No, yo no le puedo contar esto a nadie. Y en ese momento me acuerdo que estaba leyendo un libro de unos escritos de Hipócrates, frases de Hipócrates, y me encuentro con una frase de Hipócrates que dice: el médico que no tiene conocimientos de astrología no merece llamarse médico. Y digo, pues entonces estoy en mi sitio. Qué cambio, ¿no? Y aquello me dio miradas, ¿no? Después, cuando conocí los arquetipos junguianos y conocí a Peter Orban y Christine, que fueron los que habían transformado esos arquetipos astrológicos, personas vivas en nuestro interior, en figuras, en imágenes, y ahí ahí estoy yo hoy, ¿no? Qué fuertes experiencias y aparte tan claras, ¿no? Es como si de alguna forma estuviera todo como un poco armado, ¿no? Como, ¿qué piensa usted con respecto a el plan de nosotros, el plan del alma? ¿Usted cree que antes de venir a este mundo nosotros tenemos un plan que si vamos encauzándolo de alguna forma las cosas se van dando en forma natural y cuando nos apartamos un poco como que todo se traba en la vida? Yo he llegado al concepto de que el ser humano es uno de los muchos planes divinos que debe de haber de vida en el universo. El comienzo del universo, está claro, fue Dios, una partícula, lo que llamamos el bosón de Higgs, de una densidad enorme, pero estaba solo en el universo. Y para entender quién era, porque si tú estás solo y no hay nadie, nadie absolutamente, ni hay nada alrededor tuyo, tú no sabes quién eres, no sabes ni dónde empieza ni dónde termina. Ponte en ese lugar, ¿no? Entonces, él explotó en infinitas partículas y de esas partículas formó las diferentes partes del universo, ¿no? Y entre los muchos planes de vida que estoy convencido que tiene, está el plan ser humano en la dualidad de la materia y el espíritu. ¿Qué significa eso? Que al ser humano le separó dos partes, posiblemente hasta entonces hay vidas por ahí, pero que se ven un espíritu y un cuerpo más o menos material que manifiesta más o menos o simplemente semimaterial o incluso cuerpos espirituales. Pero él no, él dijo, vamos a crear una dualidad. Entonces, ¿qué tuvo que hacer para ello? Separó los dos sexos, separó el concepto del bien y del mal, el concepto de la luz y de la oscuridad, todo eso lo separó. ¿Y con qué sentido tenía aquello? Dios quiso investigar cuánto van a tardar estos seres en darse cuenta de que la dualidad es artificial y que en realidad no existe, y van a reconciliar la dualidad. Porque la luz existe, pero para crear la dualidad he tenido que crear la sombra, y la sombra es ausencia de luz. Quiere decir que si vosotros le proyectáis la sombra a la luz que odiáis, ¿no?, a lo malo, automáticamente proyectando amor y luz, el amor es luz, hacia eso habéis disuelto la dualidad, porque entonces ya no habrá maldad en el mundo, pero para eso tendríamos que ser todos los seres humanos. Entonces, él dijo, voy a crear eso y le voy a dar formas de evolucionar. Le voy a dar un cuerpo y ese espíritu lo voy a dirigir yo, pero se topó, según me, con una dificultad.
La materia tiene vibraciones limitadas, pero el espíritu tiene vibraciones infinitas. Quiere decir que si él, yo no sé si alguna vez lo intentó y lo vio, pero si no lo intentó lo supo, porque lo sabe todo. Si intentara meterse el espíritu dentro del cuerpo, el cuerpo se desintegraría inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando quiero meter una corriente de 2000 voltios por un cable que solo soporta 220 voltios, ¿qué necesito? Un transformador. Un transformador. Un transformador. Y ese es el alma. El alma es el transformador que modula las vibraciones del espíritu en el cuerpo, que sigue los mensajes del cuerpo al espíritu y que transmite los mensajes del espíritu al cuerpo. Y estoy convencido de que nosotros como seres humanos evolucionamos a través de múltiples vidas. O sea, yo soy un profundo creyente en la reencarnación y he tenido demasiadas regresiones a hipnosis profunda, donde en algunas de ellas yo he hablado idiomas que no conozco. Por ejemplo, una regresión en la que hablé arameo, grabada, está grabada, lo puedo demostrar, está grabada en hipnosis, porque Thorvald Detlefsen dijo, esta regresión es tan auténtica, es tan auténtica que yo creo que es real. Entonces me metió en hipnosis profunda, que después ya no te acuerdas de nada tú, pero yo hablé en arameo, unas palabras, ¿no? Y yo no tengo ni idea de ese idioma, sigo sin tenerlas, ¿no? Y entonces también tener en cuenta las investigaciones de Jan Stevenson, catedrático de psiquiatría de la Universidad de Virginia, ya está jubilado, pero que investigó casos de regresiones en los que él se iba al pueblo donde esa persona nunca había estado y se encontró con que la vida había sido auténtica, ¿no? Entonces, yo creo que Dios nos implantó 12 arquetipos básicos, lo que Jung describió como nuestras personas vivas dentro de nosotros, en estado primario. Y nuestra misión es evolucionarlos los 12 hasta que los 12 estén en un estado evolucionado. Porque a todos les puso cualidades, por ejemplo, al guerrero le puso cualidades entre el violador, el asesino y el agresor, el creador, el pintor, el artista, ¿no? Entre esos extremos nos movemos con todos nuestros arquetipos, ¿no? Y estamos todavía aquí porque todavía no hemos conseguido armonizar esos 12 arquetipos. Todavía seguimos combatiendo lo malo. Las enseñanzas de Jesús, que es una de las personas más cercanas para mí, uno de los seres más que tengo yo, que considero más cercano a mí, Jesús, sin ser profundamente religioso. Fue el único mandamiento que os doy es amar. Amar significa amar a todo lo que es, a lo bueno y a lo malo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero a ti y después al prójimo, ¿no? Y eso, y ayuda, todo era amor y unión. Y cuando le dijo a sus discípulos, dejadlo todo aquí, vámonos ya, recojamos y vámonos, pretendió decir, vamos a disolver la dualidad, vámonos ya al mundo espiritual, ¿no? Pero lo crucificaron. Lo crucificaron. Y si viniera hoy lo crucificarían también. No está el ser humano todavía preparado para llegar a ser ese ser humano con un ego conservador solamente. Mi ego me sirve para protegerme, pero no me sirve ni para acaparar, ni para quitarle a nadie nada, ni para sentirme superior a nadie. ¿Entiendes? El día que tengamos ese ego y todos nos entendamos en la humanidad desde ese ego, se acabaron las guerras, se acabaron los males, se acabaron las diferencias, se acabaron la inmigrante o no inmigrante, se acabó todo. Viviremos en paz. Después de tantas décadas de investigación en estos campos que son tan interesantes, ¿no? Estos campos que tienen que ver con quizás con lo más esotérico y aparte habiendo experimentado los dos mundos, ¿no? El de la ciencia y el de lo que podríamos definir quizás como una visión más esotérica. Finalmente, para usted, ¿qué somos nosotros finalmente? ¿Qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos una creación divina con una misión determinada, que una vida es muy corta para cumplir esa misión y que nos tenemos derecho a reencarnarnos hasta que podamos trascender a un plano superior. Eso quiere decir que nuestro espíritu viene de un plano superior. No es que vamos a ascender, es que nuestro espíritu va a volver al plano superior en el que estaba. Yo considero que hay 13 dimensiones, de las cuales la mitad son existentes y la otra mitad son transición de una a otra.
La dimensión central es el centro del universo. Desde ahí es la 13ª o 13ª dimensión, que es desde donde Dios dirige y controla todo lo que está pasando en el universo. Luego viene la 11, que serían unos, según las canalizaciones que yo he recopilado y me baso en ellas, pero canalizaciones creíbles, porque el 90 y tantos % de las canalizaciones son charlatanería pura, ¿no? Entonces, la 11ª serían unos seres que nunca se han encarnado, que viven como espíritus puros y que le pueden servir de guía y de presencia a los que estamos metidos en el negocio este del bien y del mal, ¿no? Luego viene la 9ª dimensión. Las impares son transición de una a otra, ¿no? Que son ángeles, lo que nosotros llamamos los ángeles, el concepto que tenemos, que los ángeles sí de vez en cuando se encarnan, pero muy raramente. Pero algunos tienen, ellos dicen, el valor de encarnarse, porque nos dicen a nuestro espíritu en las canalizaciones que recibimos, yo he recibido algunas también, dice, os admiramos por el valor que habéis tenido de descender hasta esa dimensión y de combatir y de vivir en el bien y del mal, y de vivir el sufrimiento y el dolor y la amargura, lo mismo que la alegría y el éxito, ¿no? De vivir entre esos dos polos, ¿no? Cuando hayáis terminado ese ciclo y hayáis entendido cómo disolver la dualidad, estaréis en un plano superior y seréis un ejemplo en el universo. Eso es lo que nos dice. Yo me lo creo así relativamente, pero no me enorgullezco de ello, porque si efectivamente llevo ya no sé cuántos decenas de miles de años encarnando y todavía no lo he conseguido, diría, pues qué tonto soy, ¿no? Es verdad. De todas las experiencias que usted ha tenido, ¿hay algún caso que lo haya puesto en jaque? O sea, usted tenía toda una convicción, una estructura mental científica y que de repente le remeciera. Cuando yo todavía era el materialista agnóstico que era, estaba casado con una alemana, estuve con ella casado 20 años y nos separamos porque dijimos nos hemos vuelto como hermanos y ya no somos pareja, en fin, pero somos muy amigos, seguimos siendo muy amigos. Pues estando con ella, llegaban las Navidades y me regala un sobrecito, mira, un regalo para ti. Me abro el regalo, sesión con una vidente. Digo, vamos, tú estás loca, ¿no? Si tú sabes que yo no creo en nada de esto, para mí todo esto son charlatanerías. Y vas y me regalas una sesión con una vidente. Dice, mira, esta chica te voy a contar. De niña veía muchas cosas, me decía a los padres lo que veía. La llevaron a un psiquiatra. El psiquiatra dijo que estaba esquizofrénica, la metieron en un manicomio y estuvo en un manicomio hasta los 20 años, cuando ya dijo ella que no veía nada y el psiquiatra dijo, pues ya no, ya estás curada, ¿no? Y se fue. Entonces se fue, estudió eh, decoración de interiores, se fue a Londres a una escuela de mediums para que le educaran la mediunidad que tenía, que la seguía teniendo, ¿no? Y no la practicaba, pero no la abominaba, porque le había hecho la vida desgraciada su mediunidad, sino que por compromiso o por amistad con alguien, de vez en cuando hacía una sesión y no cobraba nada por ello, no. Ella no vivía en absoluto. Dice, o sea que merece la pena. ¿Por qué no va? Total. Y yo digo, mira, porque eres tú y por no hacerte el feo. Voy. Llego allí, me encuentro una mesa, detrás de la mesa una chica menudita, con unos ojos muy brillantes, era todo ojos la chica, ¿no? Y se me queda mirando y dice, ¿qué me quieres preguntar? Digo, yo nada, yo vengo aquí porque mi mujer me ha regalado esto, yo no creo en nada de esto, y me ha regalado esta sesión, pero perdona, no es contra ti, yo te respeto mucho, pero yo no me creo nada de esto. Dice, tienes derecho a no creértelo. No sé, no te lo toma mal. Pero ya que estás aquí, ¿quieres que te diga lo que veo? Porque hay un ente ahí detrás tuya que me está pidiendo por favor que te transmita un mensaje, pero yo no lo puedo hacer si tú no me das permiso. Digo, bueno, sí. Dice, mira, ahí lo tienes, está a tu lado, está frente a ti, si tuvieras los ojos del alma lo podrías ver. Es un hombre, es ligeramente encorvado, ¿no? Con el pelo cortado a cepillo, total, empieza a describirme a mi padre, del que ella no podía tener ni idea de cómo era. Me describe a mi padre, que ya había muerto hace años. Y dice que lleva mucho tiempo esperando una oportunidad
de encontrar a alguien que te pueda transmitir un mensaje que tiene, que fue algo que le duele mucho, algo que hizo contigo o que te hizo a ti y que le impide pasar a la luz hasta que tú no lo perdones. Bueno, venga, dime el mensaje. Dice que siempre estuvo muy orgulloso de ti. Para él tú siempre has sido el mejor del mundo, pero a ti nunca te lo dijo y todo lo contrario, te machacaba. Tú esto que has conseguido podía haber conseguido más, tú eres un vago, tú eres no sé qué, dice, y te machacaba, ¿no? Y dice que se arrepiente mucho de no haberte podido decir porque murió. Yo estaba en Alemania cuando él murió y no me dio tiempo a llegar. Y dice, y no ha podido darte ese mensaje y ahora le encargo a esta chica que ha conseguido verme y que puede transmitirte ese mensaje. Mira, yo se me soltaron las lágrimas naturalmente, ¿no? Bueno, muy bien, de acuerdo. Jimmy va a levantar y dice, no, es que hay otra persona. Hay otra persona que tiene otro mensaje para ti. Es una mujer mayor, 70 años como mínimo, vestida de negro, encorvada, con el pelo recogido atrás en un moño. Me empieza a describir a mi madrina, a mi tía abuela Rosario. Y dice que ella prometió al morirse quedarse contigo hasta que tú, como tu guía espiritual más o menos, hasta que tú terminaras tu ciclo de encarnación. Y seguro que tú la has sentido alguna vez cerca de ti, porque ella sabe que tú la querías mucho. Mi abuela era no, porque no tuve, era, era muy poco cariñosa y mi tía abuela era un amor de persona. Y lo que te quiere decir es que ha estado contigo todo este tiempo, pero tu madre se está acercando a la transición y va a necesitarme más que tú. Pero me tienes que dar permiso para que yo me vaya con ella el tiempo que tarde en irse. Y se lo di. Y salí de allí sin entender nada. Yo materialista, esto que es un sueño, he vivido un sueño aquí, esto lo he soñado o lo he vivido. Y si lo he vivido, ¿qué es esto? ¿Y qué hace el testarudo materialista? Cierra y sigue con su materialismo. Cuando ya ahí tenía un motivo para haber cambiado. Claro que sí. Doctor, ¿usted cree que en algún momento la ciencia va a poder determinar realmente que existe vida después de la muerte o que la conciencia no radica en el cerebro, sino que va mucho más allá del cerebro, del cuerpo físico? Y de ser así, ¿cuál cambio cree que generaría a nivel social? Vamos a ver, por ejemplo, Sanz Segarra lleva mucho tiempo, el colega Sanz Segarra, investigando sobre esto, está haciendo una labor fantástica, maravillosa, pero tengo la convicción de que lo que es material sí puede llegar a demostrarse científicamente, pero lo que es espiritual nunca tendrá una demostración científica y siempre irá por delante de la ciencia. Y cuando la ciencia intenta demostrar algo porque es material, ha tardado tanto en demostrarlo que ya está anticuado. Eso ocurre la mayoría de las veces, ¿no? Por consiguiente, no tenemos que dejarnos llevar por nuestra imaginación. Thorvald Tetlesen lo decía, todo lo que os imagináis son realidades de vuestro espíritu. Dejad volar vuestras fantasías, que esas fantasías han ocurrido y es algo que habéis vivido. No los podéis inventar. Él insistía mucho en eso, ¿no? Y hoy estoy yo convencido también de eso mismo. ¿Sí? Por eso creo que esos esfuerzos con escáner, con todo eso, de demostrar daños cerebrales que corresponden a un determinado estado anímico, no solamente me parece a mí que llegar hasta ahí, yo no quisiera vivir con esos seres humanos. ¿Tú te imaginas que ya de entrada desde nacimiento ya estás catalogado de asesino o de violador o de no sé qué, que ya se sabe los delitos que vas a cometer? Eso sería terrible. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío entonces? Y yo creo que Dios no hace nada que pueda entorpecer nuestro libre albedrío. Yo tengo la libertad, antes de nacer, de programar mi vida, pero cuando entro, olvido que ese es el tema y tengo que olvidar, porque es muy sano, porque si no olvidara me volvería loco, ¿no? Entonces olvido y la inyección del olvido es necesaria, pero tengo que dejar volar mi imaginación, ¿no? Claro que sí. Finalmente es como una escuela, ¿no? Que uno tiene que ir viviendo las experiencias para ir procesándolas. Si yo en el fondo tuviera el conocimiento de lo vivido,
Sería como entrar al examen con las respuestas en la mano. con la respuesta en la mano. Y yo estoy convencido que va a pasar cuando me muera. Yo tengo mi propia idea. Yo me he rebelado siempre contra la existencia del infierno y contra la existencia de... No me creo que un Dios pueda castigar a nadie de esa forma, ni que pueda... Además, no me creo tampoco en el diablo, que el diablo fuera el traidor de Dios, sino el hijo predilecto que él eligió para esa misión, que es la peor de todas. Hacer de ángel aquí es muy difícil, pero hacer de demonio es digamos, la tarea más difícil que él ha tenido, de representar la dualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo he tenido, vamos a suponer, y yo parto siempre de la reencarnación, porque sin reencarnación para mí no tiene nada sentido, ¿no? Y vamos a suponer que he tenido 4 vidas en las que he sido tremendamente feliz, y digo, 4 vidas perdidas que me impiden trascender. En esta vida lo tengo que pasar mal, tengo que hacer cosas que todavía no he hecho y pasarlo mal. Entonces programo situaciones desgraciadas, una vida muy difícil, una vida llena de retos, que mi misión es soportar esos retos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo olvido? Que ya no lo tengo tan claro. Y el alma, como tiene una parte material, los célebres 21 gramos, y tiene un cuerpo emocional, el alma es un cuerpo emocional, muchas veces no se queda neutral transmitiendo los mensajes del espíritu al cuerpo, sino que se apiada del cuerpo y no deja que el mensaje del espíritu llegue al cuerpo, con lo cual está haciendo un flaco favor. Pero entonces esas almas que entran en lo que no deben de entrar y que no cumplen las expectativas del espíritu, yo creo que cuando nosotros nos morimos, nuestro cuerpo se queda aquí, en materia se queda aquí, y lo que nos sobrevive es alma con el espíritu. Entonces el espíritu enfrentará a ese alma, lo has hecho bien en esta vida, mira, no, esto y esto, aquí no hiciste esto, aquí no me hiciste caso. Y ahora tienes que pasar por un proceso de limpieza, de purificación, antes de que yo te pueda mandar a encarnarte otra vez en otro cuerpo. Y eso es lo que yo llamo ahora, lo que yo he pasado a definir, que esto es mío, esto que estoy definiendo todo es mío, o sea, no, purgatorio de almas, el purgatorio de las almas, la purificación de las almas. Y esas almas están atormentadas, naturalmente que están atormentadas, ¿no? Es decir, el alma tendría la impronta, se llevaría la impronta de lo que es el cuerpo emocional y el cuerpo mental, de las vivencias. Cuerpo físico se diluye y este cuerpo mental y emocional queda retenido junto con esa alma, ¿no? De las vivencias y las experiencias. Y quizás por eso es tan importante tener como, o sea, qué es lo que uno piensa y qué es lo que uno hace en la vida, porque esa impronta va a determinar que el alma viva, desde mi perspectiva, ¿no? Como una experiencia ilusoria al salir de aquí, porque si cree que se merece el infierno, porque si alguien fallece pensando que merece el infierno, en esta fase intermedia, que es una fase ilusoria entre un plano y otro, es fácil construir una realidad que es muy parecida como a vivir un sueño, ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente. Exactamente. Yo creo que el espíritu y el alma, yo creo que el espíritu ya se va antes que el alma, ¿no? Pero cuando el alma se va es cuando el corazón ya, el cerebro deja de latir, todo esto y tal. Entonces el espíritu recibe al alma y le dice, ¿qué has hecho? ¿No? Esto lo has hecho bien y esto lo has hecho mal. Y ahora esto, de alguna forma tenemos que, porque el alma no está en la dualidad está el cuerpo, ¿no? El cuerpo. Y, y yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Y esas almas pueden quedarse aquí sin registrar que se han muerto, con lo cual están evadiendo lo ineludible, porque en un momento dado tendrán que pasar a la luz, ¿no? Y en la luz tendrán que purificarse, ¿no? O sea, todo esto es muy complejo, pero posiblemente es más sencillo que todo esto o mucho más difícil. ¿Cuál usted cree que es el principal aprendizaje que cualquier ser humano o todo ser humano debería llevarse una vez que termina el ciclo de esta vida? Una vida, por lo menos, si hablamos de una vida. ¿Cuál es el principal aprendizaje? Yo creo que la esencia que hay que llevarse al otro mundo, sea mucho, sea poca, es lo que hemos amado, el amor. ¿Has amado? Es la primera pregunta que yo creo que nos van a hacer. Y si no has amado, si has despreciado a tu mujer, si tus hijos han sido para ti un lastre, si no has querido a nadie, si has tenido un ego que para ti lo único importante es lo tuyo y todos los demás son basura a tu alrededor, eso no es que sea un castigo, pero necesita una profunda purificación. ¿Entiendes?
Y es porque yo creo que esa es la primera pregunta que nos hace. ¿Has amado? Y Jesús lo dijo, el único mandamiento que os doy es amar. Todo lo demás no tiene importancia. Pero si hemos amado, eso es lo que nos llevamos, eso es lo que tenemos que llevarnos. Y si tenemos que pedirle, sí, perdona a alguien, yo todas las mañanas me levanto pensando, revisando mi infancia, dónde yo puedo encontrar a alguien al que le pude hacer daño y al que le pido perdón. Estés donde estés, yo te pido perdón. Y no fue mi intención hacerte daño, fui un inconsciente. Era muy pequeño y no sabía lo que hacía, ¿no? Fíjese que en el canal hemos tenido decenas. Yo creo que ya vamos cerca de las 100 entrevistas de experiencias cercanas a la muerte. Y cuando usted dice eso, se me vino inmediatamente una frase de una persona que tuvo una experiencia cercana a la muerte que dice que lo primero que le preguntaron es ¿cuánto has amado? Esa fue la primera pregunta. Esa fue la primera pregunta. Eso, exactamente, exactamente, esa es la primera pregunta. Y si volvemos es porque a lo mejor nos dan la oportunidad de que amemos lo suficiente, lo que no hemos amado, ¿no? Sí, yo estoy cada día más convencido de eso. Usted ha publicado un libro autobiográfico con el título Mis vidas en una vida. ¿Cuál fue el factor motivador para desarrollar y escribir su libro finalmente? Mira, revisando mi vida, cada vez que yo contaba escenas de mi vida me decían, tú estás loco, y otros que eran más, que decían, tú tienes que escribir tus memorias, eso es muy interesante. Pero ¿a quién le puede interesar esto? No tal. Bueno, cuando llegó la pandemia y vino el confinamiento, yo dije, es que en realidad mis experiencias le pueden servir de ayuda a muchas personas que se encuentren en encrucijadas de caminos, porque yo estaba en encrucijadas de caminos pero yo he entrado siempre por la puerta porque yo creía que era la buena para mí. Que se dejen sentir y vean si eso es así o es un atrevimiento, ¿no? ¿Entiendes? Y que vean también que aquello que tanto nos molesta y de lo que tanto nos enfadamos, una última anécdota que te cuento, por ejemplo, ¿no? De estas cosas que te provocan una rabia y un odio Por ejemplo, yo estaba estando en Sevilla, eh, tenía por motivos profesionales, estaba todavía metido en el mundo de la ciencia, por motivos profesionales, y iba a ir, tenía un vuelo cogido a Nueva York, de Nueva York pensaba irme a San Francisco, que es la ciudad de mis sueños, me encanta San Francisco, y de San Francisco pues me sabía volverme aquí y tal. Pensaba un par de semanas de vacaciones. Entonces, yo tenía el vuelo a Nueva York para el 10 de septiembre, no, para el 11 de septiembre, perdón, el 11 de septiembre. Y el día 10 de septiembre me llama el dueño de la agencia de viajes, pues, que era muy amigo mío, Manuel, no vas a poder ir a Nueva York, porque el vuelo tiene tal overbooking que no vas a poder coger el avión. Me pegué un cabreo a estas líneas aéreas y ahora tengo yo que modificarlo todo. Total, que esa noche casi no dormí de la rabia que tenía interna. A la mañana siguiente me levanto y me voy a desayunar. Entro en un bar que yo iba a desayunar y tenía la televisión puesta y veo las Torres Gemelas ardiendo. ¿Qué pasa? ¿Es una película? Película no, eso está ocurriendo. Mira, se me puso toda la carne de gallina. Porque lo primero que yo hacía cuando llegaba a Nueva York era ese día dormir, a la mañana siguiente me levantaba y me iba a las Torres Gemelas, tenía un hotel, que era el Merrio Marquis, que estaba muy cerca al lado de las Torres Gemelas, y yo me iba a las Torres Gemelas, a la ventana del mundo en el último piso, y me tomaba mi café con Nueva York a mis pies. Y a esa hora hubiera estado yo en las Torres Gemelas si me hubiera ido a Nueva York. Imagínate. ¿Quién me salvó? ¿Quién me salvó? No. ¿Quién movió los hilos para que ese avión tuviera overbooking? Si pensamos en que existe un ángel de la guarda, el suyo es muy preocupado y muy activo. Y le doy mucho trabajo. Yo todos los días le digo, perdona, pero te doy mucho trabajo. Sí, pues muy bien. Doctor, haciendo un poco de ficción, ¿usted qué le diría a Manuel Zapata de hace 30 años, el médico escéptico, materialista? Después de tantas experiencias, ¿qué le diría al día de hoy si pudiera estar frente a frente? No eches por tierra las visiones que estás teniendo de niño, ¿no? Sino considera que alrededor nuestro considera que por muy materialista que tú seas, a nuestro alrededor hay un mundo que no es material, ¿no? Y estate atento a las puertas que se presentan en su vida y aunque te parezca una locura, no dudes en hacer tal locura. Si no se pone en peligro tu vida directamente, ¿no? No te vas a tirar por una azotea, ¿no? Sino siempre arriésgate, porque la recompensa la vas a tener. Yo he tenido muchas recompensas de haberme arriesgado. Sí, eso es lo que le diría.
y deja los miedos aparte. ¿No? Suelta y confía, un poco. Confía, exactamente. Confía en la providencia del universo. Sí, Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido realmente un gusto poder compartir con usted. pues muchas gracias y ya me dirás si la gente te dice, ¿a qué loco has entrevistado? Estoy acostumbrado. Muy bien. Y encantado de conocerte y ya sabes, para lo que necesites, aquí estoy, ¿eh? ¿Vale? Venga. No, la gente va a estar encantada, no tengo duda. Muchísimas gracias, doctor. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo